Vamos a tomar contacto con Mariano Cabral para sumarlo y ponernos a tono de lo que es la historia, ¿no? Aquel espejo retrovisor que necesitamos para ayornarnos bien al presente. Mariano, buenos días. Sergio Centenaro te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. ¿Qué tal, Ronnie, y a la audiencia? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Aquí andamos preparados para un nuevo pasado de revoluciones. Bien. En nuestro nuevo horario. Es nuestro nuevo horario, nuevo día también. Y para la historia sabe bien mayo, ¿no? Argentina. Y mayo en Argentina es el mes de la Revolución Patria. Y hemos preparado para la gente de Radio Lateral, para estos jueves de mayo. Hoy, jueves 8, el jueves 15, que vendrá luego, y el jueves 22, bueno, un tema vinculado a la Revolución de Mayo. Por supuesto, iremos avanzando periódicamente en los sucesos que fueron jalonando la historia previa a la Revolución de Mayo. Entonces, también para el día de hoy proponíamos abordar el tema de las invasiones inglesas, como conocido comúnmente como invasiones inglesas, al Río de la Plata, que ocurrieron en los años 1806 y 7, es decir, ahí nomás, muy, muy poquito antes de la Revolución de Mayo, y como te imaginarás, Sergio, tuvo una gran influencia en los hechos posteriores. Bien, las invasiones inglesas se dan en dos fechas, ¿no? Simultáneas y consecutivas, 6 y 7. 1806 y 7, sí. Ahí podríamos hacer una primera aclaración, ¿no? Hablamos generalmente de las invasiones inglesas en plural, y tal vez podríamos decir que en realidad se trata de una invasión que fue desarrollándose a lo largo de todo un año y que contó con 2 ataques a la ciudad de Buenos Aires. La tradición porteñista en nuestra historia llama invasiones inglesas, cuando en realidad son 2 episodios en Buenos Aires, pero en el medio los ingleses siguieron operando sobre el Río de la Plata, siguieron atacando otras posiciones una vez que fueron rechazados de Buenos Aires la primera vez, y recordemos que fue la Banda Oriental, la actual República Oriental de Uruguay, el territorio que soportó el mayor peso de la invasión durante muchísimos meses, ¿no? Maldonado, ahí al ladito de la playa tan famosa hoy en día de Punta del Este, estuvo capturada por los ingleses durante 11 meses, Montevideo durante 6, Colonia del Sacramento durante 3. Y esto lo solemos olvidar, ¿no? Así que aprovechamos para recordar eso, ¿no? En realidad es una gran invasión al Río de la Plata con 2 ataques a la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se produce esto? Quiero meterme un poquitito más en si hubo alguna acción diplomática previa, algún intento. ¿Por qué los ingleses deciden invadir ni más ni menos que toda la zona del Río de la Plata? ¿Por comercio, por control, por lo político, por dinero, por riquezas, por recursos, por tierras? Muy importante lo que traes, ¿no? ¿Cuáles eran las motivaciones británicas para venir a tomar el Río de la Plata? Y entonces tenemos que vincularlo primero con lo que estaba pasando en Europa. Recordemos que la Revolución Francesa de 1789 inicia un proceso en Europa que se lo conoce habitualmente como guerras napoleónicas. También podríamos pensarlo como guerras contra la Revolución Francesa. Y en ese contexto, entre 1803, 4 y 5, se había producido una de esas guerras, ¿no? Porque son sucesivas etapas de guerra, paz, a lo largo de 20 años prácticamente, un poquito más. Decía, entre 1803 y 5 se produce una de esas etapas, y allí ocurren 2 batallas muy importantes, que son la batalla de Trafalgar, una batalla naval, donde España y Francia pierden el control del mar y los mares quedan en manos de Inglaterra,
y la batalla de Austerlitz, muy próximo a Viena, en Austria, donde Napoleón obtiene el control final del continente europeo. Entonces, en 1805 el escenario queda planteado así: Inglaterra dueña de los mares, Francia dueña de Europa. Con lo cual Inglaterra pierde el control de los mercados europeos. Pensemos que Inglaterra, que estaba en plena revolución industrial y que hacía de Europa su principal mercado de consumo, pierde el mercado europeo y entonces necesita salir a buscar nuevos mercados. En esa lógica de salir a buscar nuevos mercados, mira con, digamos, no como una solución definitiva, pero sí como una solución provisoria, el acceso a los mercados americanos, que estaban fundamentalmente controlados por España, que como ya dijimos era un aliado de Francia en este contexto. Entonces, lo que se intenta con la invasión al Río de la Plata es capturar los puertos que dan acceso a los caminos que llevan a Chile y el Perú, que eran grandes mercados consumidores con mucha población. Había un mercado local, el mercado de Buenos Aires, 40 y pico mil habitantes, y alrededor, digamos, Montevideo con 15.000, había un pequeño mercado ahí disponible, pero sobre todo era el acceso a los caminos que llevaban a mercados más interesantes, más poblados, más nutridos, que eran los de Perú y Chile. Y en ese tránsito, ¿no? Inglaterra dice, bueno, necesitamos abrir nuevos comercios o rutas de comercio para claro. Bueno, en la pelea que tenemos también con Europa nos está costando entrar. ¿No había una forma de hacerlo vía diplomática antes de tomar esta decisión de ir con de manera bélica, ¿no? Y producir una invasión? Bueno, ¿existió? Hubo negociaciones que llevaba el reino de Rusia, el imperio ruso, con España, para que España cambiara de bando, abandonara a Francia y se pasara a Inglaterra, eso o a los aliados antifranceses, ¿no? Lo cual le hubiera dado a Inglaterra el acceso a esos mercados. Pero nuevamente recordemos la batalla de Trafalgar y algunos hechos que habían ocurrido previamente liquidan la posibilidad de ese acuerdo, vuelcan definitivamente a España o consolidan a España en la Alianza Francesa, y entonces la forma de acceder a esos mercados iba a ser necesariamente la forma bélica. Ahí entendí. Rusia intercediendo entre Inglaterra, claro, y España. Bueno, no lo había escuchado exactamente, nunca. Porque la alianza antifrancesa tenía a Rusia, a Austria, a esas viejas monarquías europeas, pero la jefatura militar, política, económica la tenía Inglaterra, ¿no? ¿Cómo se organiza el pueblo del Río de la Plata para resistir a estas invasiones? ¿Cómo sucede? Bien, eso es muy interesante y por ahí es el punto más interesante de esta historia, ¿no? Vamos a repasar un poco primero cómo fueron estos dos ataques a Buenos Aires, ¿no? El primero, el que conocemos como primera invasión inglesa, el de 1806, es un ataque exitoso donde se toma la ciudad de Buenos Aires y por 46 días una pequeña fuerza militar británica establece el poder británico sobre Buenos Aires. 46 días dura el gobierno del general Beresford sobre la ciudad de Buenos Aires. Esto termina con una sublevación del pueblo de Buenos Aires, pero sobre todo, y acá quiero hacer hincapié porque también es un tema muchas veces olvidado, lo que determina el triunfo, digamos, la expulsión de los británicos de Buenos Aires en 1806 fue la llegada de una fuerza militar remitida desde Montevideo, ¿no? Es fundamental esa fuerza, que es la que lidera Santiago Liniers. A esa fuerza se une una sublevación general del pueblo y bueno, terminan expulsando a los ingleses que habían ocupado Gran Bretaña.
Buenos Aires, perdón. Disculpa la curiosidad. En ese contexto, quien forma la primera junta que nos hablaste de Cornelio Saavedra, ¿ya tenía injerencia o preeminencia o un hombre destacado en las fuerzas en aquel momento, en 1806? Bien, ahí enseguida lo va a adquirir. Por supuesto, forma parte de ese pueblo de Buenos Aires que se subleva, forma parte de ese alzamiento general, pero sigo un poquito y vuelvo enseguida a Saavedra. Dale. La segunda invasión, ¿no? El segundo ataque a Buenos Aires, que es el que ocurre en 1807, a un año del primero, exactamente un año, casi como si fuera una celebración, va a tener, en cambio, una resistencia notable del pueblo de Buenos Aires, que ahora sí, organizado, va a impedir la captura de la ciudad, y esto determina el fin de la invasión británica del Río de la Plata. ¿Qué había pasado en el medio? ¿Por qué los ingleses pueden entrar en 1806? Y, insisto, una pequeña fuerza militar británica, eran, pensar, apenas 1.300 soldados los que toman una ciudad de 40 y pico mil, casi 45.000 habitantes. ¿Qué había pasado en el medio? Que en 1807 una gran tropa de cerca de 10.000 soldados ingleses no logra vencer a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en el medio lo que había pasado es que se forman, después de la expulsión de 1806, milicias populares en Buenos Aires. Y en esas milicias, el cuerpo de patricios, es decir, el cuerpo de los nacidos en Buenos Aires, patricio viene de la palabra los que son de la patria, y en este sentido patria, en el sentido de tierra chica, ¿no? De la patria del vecindario prácticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces los porteños se encuadran en este cuerpo de milicia, los nacidos en Buenos Aires, que se llamó Regimiento de Patricios. Y ahí va a surgir como figura conductora de este cuerpo de patricios Cornelio Saavedra. Entonces, claro, entonces te quería decir, es ese periodo intermedio en el cual Santiago Liniers, que había conducido la Reconquista, es nombrado jefe de armas de la ciudad, y al poco tiempo de la Reconquista, Santiago de Liniers organiza a todo ese pueblo que se había movilizado para la Reconquista, lo organiza en cuerpos de milicias. Y ahí se va a dar la organización militar necesaria para resistir el segundo ataque a la ciudad un año después. Hay más nombres que uno después que le pueden sorprender, personajes importantes que luego tuvieron algún momento importante en la historia argentina, que participaron de la resistencia de Buenos Aires contra los ingleses. Bueno, por supuesto, hay un montón, y está, claro, es ese mismo pueblo de Buenos Aires de 1810. Tengo mucha curiosidad porque me llegó, no sé si esto es cierto o no, que Martín Miguel de Güemes era uno de ellos, pero no sé si esto es así. Bueno, el episodio de Güemes es un episodio que no está claro si es cierto o no. O sea, el episodio ocurrió, lo que no está claro si es cierto que fue Güemes el que lo llevó adelante. Pero bueno, démosle credencial al hecho y contemos cómo era. Uh-huh. Güemes, un jovencísimo Martín Miguel de Güemes, era miembro de lo que se llamaba el Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires. Era un regimiento español que de alguna manera era el cuerpo militar español propio de custodia de la capital del virreinato. Allí revestía el joven Martín Miguel de Güemes como alférez del ejército. En ocasión de la Reconquista, es decir, de la batalla que ocurre a los 46 días de la captura inglesa, un barco inglés, en el día de la batalla, ¿no? Mientras en las calles está ocurriendo todo este combate por la Reconquista, un barco inglés bordea la costa permanentemente
peligrando cañonear a las posiciones de los reconquistadores, ¿no? Amenazando las posiciones de los reconquistadores. Y Liniers le ordena a un piquete de caballería, y ahí es donde algunos autores plantean que Martín Güemes está al mando de ese piquete, pero bueno, la verdad es que no hay documentación al respecto, así que es un tema debatido. Insisto, démosle el crédito a la tradición. Sí sabemos que Güemes estaba ahí, así que algún elemento histórico hay alrededor. Le ordena a un piquete de caballería avanzar por la costa hacia el fuerte. Este piquete va andando, digamos, bordeando esta costa en medio del combate, y observa que ese barco queda encallado en la arena. La ciudad de Buenos Aires tenía una defensa natural, que era un enorme banco de lodo en el frente de la ciudad. Y ese banco, habrás visto imágenes del Buenos Aires colonial, de las carretas entrando al río, donde sacaban el agua, también las carretas usaban para bajar las mercaderías de los barcos. ¿Y cómo entraban las carretas al río? Bueno, porque estaba este enorme banco que hacía que durante muchísimos metros, prácticamente 2 kilómetros, era muy bajo el río. Entonces este barco que se mete aprovecha que el agua está alta, pero una corrida repentina del río lo deja varado en el barro. Entonces Güemes, o este piquete de caballería, asalta el barco y lo captura. Y es un hecho maravilloso porque es considerado uno de los pocos hechos donde un cuerpo de caballería toma con éxito por asalto un barco. Es una batalla naval llevada adelante por una fuerza de caballería. Entonces ahí también tenemos este personaje. Sí, una batalla anfibia. ¿Quién otro? Una batalla anfibia, digo. Mitad en la... Una batalla anfibia. Mitad en la playa, mitad en el agua. Mira. Absolutamente. Además, yo imagino la sorpresa de estos marinos al ver que los atacan a caballo, ¿no? Unos caballos chapoteando en el barro, mientras van enlazando el barco y se van trepando por los lazos, por las cuerdas, ¿no? Muy, muy interesante. No, imaginarse a Martín Güemes chapoteando en esa agua, como hacías mención, frente a un barco inglés, en ese Buenos Aires de 1806, si no me equivoco, estamos hablando de 1806. Sí, absolutamente. Es emocionante, ¿no? Es emocionante. Si por virtud del milagro si pudieran tener imágenes de ese Martín Güemes joven, ¿no? Frente a ese monstruo, ese barco. Absolutamente. Impresionante. Un barco además de gran porte, un barco de gran porte, que era un barco mercante, pero que los ingleses lo habían adaptado para la guerra y le habían puesto 24 cañones. Es un barco de buen volumen. Sí, sí. Están escribiendo, te saludan, Mariano, y bueno, hacen algunos aportes, comentan antiimperialistas desde 1806, y también agregan nuestro enemigo preclaro incluso desde el 1602 en voz del barco Centenera en su poema La Argentina. Ahí me quedo lejos. No lo conozco. Bien, del barco Centenera es un poeta español que residía en el Río de la Plata, que escribe un poema que se llama La Argentina y que es el primer texto en el que aparece impreso este nombre para llamar al territorio del Río de la Plata. Mira. O sea, ya era un nombre que se usaba, pero porque se usaba, porque digamos, justamente si el barco Centenera lo toma es porque ya circulaba, pero ahí aparece por primera vez en este poema. Qué belleza. Mariano. Y no, te quería decir otra cosa, creo que lo mencionamos cuando hablamos de Artigas, pero otro de los personajes que interviene es Artigas como capitán de milicia de Montevideo, que no es enviado a pelear por la reconquista de Buenos Aires, pero que le insiste tanto al gobernador de Montevideo que éste lo manda al final
para hacer más o menos que de chasqui, para hacer de correo. Y Artigas se incorpora a la fuerza, o sea, llega justo en el momento en que se está por iniciar la batalla y se incorpora a la fuerza de Liniers, pelea en la Reconquista y vuelve a Montevideo llevando la noticia del triunfo. Creo que lo habíamos comentado, Artigas vuelve y en ese regreso el barco en el que él viaja se hunde y Artigas logra salvar el cofrecito donde lleva la correspondencia, que generalmente se ponían unos estuches de cuero, así que flotó eso junto con él y llega a la orilla con esa correspondencia y la lleva hasta Montevideo. No era fácil, ¿eh? Por esos días. No era fácil, exactamente. Miércoles. Otro personaje que también realiza una acción importante es Juan Martín de Pueyrredón, quien después va a ser director supremo de las Provincias Unidas. Juan Martín de Pueyrredón reúne podríamos decir, una tropa de caballería, eran gauchos, eran paisanos, que él va recorriendo la zona rural de las afueras de Buenos Aires y reclutando a estos gauchos, y forma un cuerpo de caballería con ciertos problemas, porque se coordina con algunos milicianos, y los milicianos no lo reconocen como voz de mando, porque son tipos que ya están acostumbrados, que tienen su organización, que tienen su forma jerárquica de funcionar, y Pueyrredón era comerciante, Pueyrredón no era un militar. Entonces al principio no lo quieren reconocer, etcétera, pero bueno, terminan llegando a la batalla también del 12 de agosto de 1806, fecha olvidada que haríamos muy bien recordar. Terminan llegando a esa batalla y Pueyrredón y sus gauchos, que luego van a ser los famosos húsares de Pueyrredón, ¿no? Ya dijimos que Liniers convoca a todos a organizarse en milicias, ¿no? La de infantería se va a llamar Cuerpo de Patricios, y el grupo que Pueyrredón logra reclutar, que es un grupo de caballería, se va a incorporar como húsares de caballería, que lo conocemos popularmente como los húsares de Pueyrredón. Él también participa en la batalla y también tiene una participación destacada con actos heroicos, con la toma de una de las banderas de los ingleses en plena plaza, de lo que hoy es Plaza de Mayo, en aquel momento Plaza Mayor. Digamos, también es otro de los personajes que participan muy activamente en la Reconquista. Recuerdo, sí. No, estaba pensando, muchos habrán querido anotar después de manera casi incomprobable. Yo estuve en las invasiones inglesas de 1806, 1807, por ejemplo, un partido muy importante, ¿no? Donde está llena la cancha y después salen por todos lados gente que estuvo en ese partido, ¿no? Yo estaba en la cancha en ese momento. Tal cual. ¿Habrá ocurrido que se querían anotar? Algunos se ha hecho, yo estuve. No sé, estoy pensando en muchísimos. Y de hecho se produce después de la Reconquista de Buenos Aires todo un debate en torno de quiénes participaron y quiénes no, y quiénes deben ser reconocidos, así que mucho de lo que decís es cierto. Por ahí veo que también en el chat lo mencionan a Manuel Belgrano, y Belgrano tiene una actitud muy interesante. Belgrano, recordemos que era secretario de Comercio, o sea, era el secretario del Consulado de Comercio, que era una especie de consejo asesor en materia económica que tenía el virreinato, ¿no? O sea, era un funcionario del virreinato. Cuando los ingleses toman la ciudad, todos los funcionarios deben jurar lealtad al rey inglés, a Jorge III. Porque, ¿qué es lo que hace Beresford cuando toma la ciudad? Dice, bueno, nosotros vamos a mandar, pero dejamos a todo el gobierno español y respetamos las leyes españolas y la religión, que era un tema muy importante. Vamos a respetar esto siempre y cuando no colisione con las leyes que nosotros vamos a traer, ¿no? Bueno, en esta lógica, todos los funcionarios tienen que jurar lealtad al rey Jorge III. Mirá. Belgrano no tiene ninguna intención de jurar lealtad al rey Jorge III, y hasta tiene una entrevista con Beresford y le va a decir, mire, general, el consulado se llama de Buenos Aires, pero en realidad es de todo el virreinato. Yo tengo que estar donde esté el virrey. Le pide permiso, siendo que es un funcionario en una ciudad tomada, ¿no? Le pide permiso al usurpador para ir con el virrey
¿no? Que estaba en camino a Córdoba, ¿verdad? Ujú. Bereford le va a decir, no, con el virrey no te dejo ir. Pero acuerdan que él se pueda retirar de la ciudad para no jurar lealtad a Jorge III. O sea, el general Bereford le ofrece a Belgrano, bueno, está bien, querés dejar la ciudad, yo te lo autorizo. Y Belgrano va a partir a Mercedes, en la banda oriental, ¿no? Actual República del Uruguay, va a partir a Mercedes, donde tenía una chacra, tenía una propiedad familiar. Y allí se va a instalar como exiliado, más o menos. Cuando él se entera que se organiza la Reconquista, intenta incorporarse, no llega, pero finalmente se va a unir al cuerpo de patricios y va a formar parte de la resistencia en el segundo ataque de Buenos Aires en 1807. Muy joven. Pero es interesante. Muy joven Belgrano, interesante. ¿no? Muy joven, ¿no? Y Belgrano, y tendría unos 40 años más o menos Belgrano. No, 30 y 36, porque Belgrano es del 70, ¿no? Sí. Entonces tenía 36 años. Sí. Tenía 36 años y era secretario del Consulado de Comercio de forma vitalicia. Era un distinto. Era un distinto, era el tipo que más entendía de economía o que más había estudiado economía dentro de la población del Río de la Plata, y por eso fue nombrado secretario vitalicio del Consulado de Comercio. Pero es interesante, decía, pensar en esta complejidad, ¿no? El tipo que le dice, bueno, yo no voy a jurarle lealtad al rey de Inglaterra, pero tratemos de que esto no sea un escándalo, ¿no? Entonces el general le permite irse, ¿no? Para no tener un problema, pero, a ver, con una figura que se da cuenta que es importante. Bueno, pero está bien, pero a ver, se pueden analizar cosas que no ocurrieron, pero que uno podría analizar cuál era la paleta de posibilidades de Bereford. Podía enojarse y fusilarlo a Belgrano, por ejemplo. Bueno, pero hay que tomar en cuenta un dato. Beresford, y esto lo reconocen todos los contemporáneos a la invasión, a la ocupación británica, Beresford hace un gobierno, digamos así, suave en Buenos Aires. Beresford quiere quedar bien con la población local, no quiere que su gobierno de ocupación sea, digamos, un gobierno de castigo a la población civil. De hecho, y esto lo recogen los testimonios de la época, Beresford fue más duro con su propia tropa que con los porteños. Castigaba permanentemente por cualquier falta a su propia tropa, y algunas faltas eran importantes porque empezó a tener deserciones en su tropa de soldados que eran irlandeses, algunos holandeses, algún que otro francés capturado en la guerra e incorporado a sus ejércitos, que desertaban para pelear en favor de Buenos Aires. Era un visionario Bereford, era un visionario, ya sabía que los jefes de gobierno porteños también iban a tener buenas relaciones con Inglaterra, Estados Unidos. Exactamente, porque Bereford viene, en realidad el jefe del jefe de la invasión no es Bereford, sino un marino, que es el que mandaba la flota que estaba enfrente de la ciudad, que es Homray Popham. Este Homray Popham era un marino que era un espía, que era un tipo muy importante dentro del gabinete inglés y que es el que trama la invasión, el que piensa la invasión. Y la piensa creyendo que va a recibir el apoyo de la población civil de Buenos Aires, que no quiere saber nada con el gobierno español. Cuando llegan acá se dan cuenta que la realidad es muy distinta, y como va a decir Belgrano, porque un general inglés le reprocha a Belgrano, ¿y por qué pelearon tanto con nosotros si nosotros veníamos a sacarles el gobierno español de encima? Y Belgrano le dice, preferimos el amo viejo o ningún amo, ¿no? ¿Qué frase? Es decir, no se trata de cambiar de amo, ¿no? Se trata de, en todo caso, de liberarnos. Entonces, si van a venir ustedes, para eso preferimos el amo viejo. Y sobre todo, me parece muy interesante rescatar que mientras algunas familias acomodadas de la ciudad, no todas, pero algunas familias acomodadas de la ciudad, buscan una alianza con los ingleses,
Y algunos intelectuales que estaban en los círculos independentistas buscan una alianza con los ingleses. Por el contrario, el pueblo, la plebe, el pueblo llano, los sectores populares son enemigos decididos, no soportan ni un día la presencia inglesa. Mirá, y esto es interesante recordar, al segundo día de la ocupación británica, un piquete que está haciendo como de policía, recorriendo las calles, 2 soldados, ¿no? Iban 2 soldados ingleses acompañados de 2 civiles españoles. Van recorriendo la calle, pasan por una pulpería y un tipo, un paisano, sale de la pulpería con un cuchillo, le saca el fusil a uno de los ingleses, el otro trata de defenderlo, apuñala al otro tipo y sale corriendo con el fusil. Y eso ocurre a los 2 días de la ocupación británica. A la semana, o sea, una semana después, otro piquete que anda por ahí tiene un altercado en otra pulpería. Por cierto, los ingleses inventarian, o sea, hacen inventario de la cantidad de pulperías que había en Buenos Aires, y cuentan 600 pulperías. Un número que es imposible de dimensionar, 600 pulperías, pero también uno puede sospechar que cuentan como pulperías pequeñas ventanitas que despachaban productos a quien pasaba por ahí, ¿no? No todos tienen que ser un lugar abierto donde la gente entraba, etc. Bueno, te decía, a la semana ya hay otro altercado. Es decir, la población de los barrios populares, la población de los sectores populares estaban abiertamente en contra de la invasión, fueron el factor decisivo, y por eso, tras la Reconquista, Buenos Aires se convierte en una especie de república plebeya, mucho antes de la Revolución de Mayo, porque Liniers, que es nombrado jefe de armas por la presión popular. Y este es otro hecho que por ahí a veces se olvida de las invasiones, ¿no? Tras la Reconquista de Buenos Aires, que ocurre el 12 de agosto de 1806, se celebró un cabildo abierto el día 14 de agosto de 1806. ¿No? Nosotros siempre recordamos el cabildo abierto del 22 de mayo de 1810, que recordaremos el próximo jueves, no el siguiente, pero no es el primer cabildo abierto de la historia. Hubo otro el 14 de agosto de 1806. Y en ese cabildo abierto terminan irrumpiendo en la sala del cabildo los representantes de la multitud reunida en la plaza. ¿Y quiénes son esos representantes? Te voy a dar 4 nombres que seguramente conozcas, que el público conozca. 2 los conocemos más, lamentablemente los otros 2 los conocemos menos, pero haríamos muy bien en reubicarlos. Los representantes de la multitud, los que llevan el petitorio, son Juan Martín de Pueyrredón, Juan José Paso, Manuel Labardén, que luego va a escribir un poema que lo hace muy famoso. Labardén murió justo antes de la Revolución de Mayo, así que no lo tenemos en los hechos de la Revolución de Mayo, y Joaquín Campana. Estos 4 son los líderes populares que llevan el petitorio de que no se le permita volver al virrey a la ciudad y que se nombre a Liniers virrey del Río de la Plata. El cabildo va a decir, no, nombrarlo virrey es demasiado, no nos animamos a tanto, pero lo nombramos jefe de armas de la ciudad. Y a partir de ahí Liniers va a llevar adelante, va a mandar en la ciudad y va a llevar adelante los preparativos de la defensa. Disculpa, y Buenos Aires se va a Mariano, convertir en un hervidero de gente que está armada, que va entrenando, que se organiza, etcétera. Santiago de Liniers, ¿qué nacionalidad tenía? Santiago Liniers era francés, Ajá. pero hacía ya 30 años que servía a la corona española. Ahí está bien. ¿No? Él va a ser un muy leal militar marino de la corona española. Bien. Eso hay que rescatarlo porque realmente su lealtad es importante, tanto que le va a costar la vida en 1810, ¿no? Cuando va a ser fusilado por la Revolución de Mayo. Ajá.
Mariano, para ir cerrando de a poquito con las conclusiones que quieras dejarnos, quiero meter un bocadito más y preguntarte sobre el famoso agua hirviendo que tiraban los habitantes de Buenos Aires a los ingleses. No sé si es un mito, si esto está verificado, si lo han documentado, si era aceite de efecto, efectivamente, como algunos dicen, o era agua hirviendo, y si ocurrió ese fenómeno. Bien, el aceite lo tenemos que descartar por completo. Olvidémonos del aceite hirviendo, eso no existió porque nadie tenía el volumen suficiente de aceite como para poder tirar desde una casa aceite hirviendo al invasor. Que hayan arrojado de alguna ventana agua hirviendo es un hecho cierto, pero no fue un elemento central en la defensa. Las barricadas y el combate cuerpo a cuerpo fue el elemento fundamental. Barricadas, y venían los soldados en la segunda invasión, no en el segundo ataque, el de 1807, claro. Venían las tropas que entraban por las calles y se los esperaba en barricadas. Se armaron 2 líneas de barricadas que protegían, digamos, lo que hoy es la Plaza de Mayo, y se los esperaba allí, y una vez que fueron entrando por las calles, bueno, eso fue un infierno. Para entrar en las conclusiones que vos decís, me interesa sobre todo rescatar esto, ¿no? Cómo en un primer momento las autoridades, el virrey Sobremonte, no defendió, digamos, con uñas y dientes su capital, y fue finalmente el pueblo de Buenos Aires y el de Montevideo, los que protagonizaron la reconquista primero, luego las organizaciones milicias y la defensa del territorio. Eso me parece que es lo que debemos rescatar, ¿no? Que finalmente fueron los sectores populares organizados los que empujaron la guerra contra el invasor. Me gusta esa conclusión. Y una cosita, ahí creo que habíamos hablado otras veces de Cornelio Saavedra y esto, así que no voy a insistir con el tema, pero lo que podemos ver es que el pueblo de Buenos Aires ya estaba movilizado. Cuando llegamos a 1810, tenemos que recordar que es el mismo pueblo que 3 años antes y 4 años antes había peleado con tal vez el mejor ejército del mundo en ese momento. Entonces, era un pueblo que estaba, convencido de su fortaleza, de su capacidad de defenderse, de su papel en la historia, digamos. Muy interesante, Mariano, muy interesante. Otra de las cosas que me queda claro de manera de conclusión es que fue la invasión inglesa. La invasión inglesa que fue siendo luego alimentada por refuerzos que fueron llegando permanentemente, pero una sola invasión que duró más de un año y que nuevamente nunca vamos a insistir lo suficiente. Recordemos que Maldonado, Montevideo y Colonia también fueron tomadas por los ingleses. Digo, para recordar que tenemos una historia común los americanos, ¿no? Se vivió como un mismo pueblo en una historia común. Muy interesante, Mariano. Se me ocurren tantas preguntas, pero se nos fue el tiempo. Aparte, tenemos tiempo, tenemos jueves para seguir retomando pasado de revoluciones. Me encanta esta columna. Mariano, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Sergio. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos el jueves que viene. Abrazo grande, hasta pronto. Mariano Cabral con nosotros aquí en Confundamento Criollo, conversando y enseñándonos lo que fue la invasión inglesa de aquellos años, ¿no? Se dio 2 intentos, 1806, 1807, pero por el periodo de casi un año atacaron otros puntos también del río de la Banda Oriental y demás, que todavía era todo Provincias Unidas del Río de la Plata, entiendo. Ya se me fue para cotejar información y no decir alguna burrada. Pero fue una invasión inglesa que, sostenida en el tiempo, fue resistida por los habitantes de la provincia de Buenos Aires.